Ya, eso, pregunta conceptual. ¿Cuál de estas gráficas corresponde a la función derivada? Ya, bien importante eso. De una curva que tiene un máximo en x igual a 1. ¿Y por qué? Ya, primero que todo, si tenemos un máximo en x igual a 1, ¿qué significa? Para efectos de la derivada. Que en el punto 1 se encuentra el máximo. Sí, En pero la X1 derivada, es ¿cuánto 0, vale? 0. 0, ¿cierto? Entonces, como en x igual a 1, f tiene un máximo, f' en 1 tiene que ser 0. Eso significa que f' pasa ¿por qué punto? Por 0. 1,0. 1,0. Ahí sí. Y entonces, de las tres, ¿cuál descartamos inmediatamente? La A, ¿Por qué? La A. porque en el punto 1 es 1. Exacto, ¿cierto? Entonces la A ya no puede ser. Ya, después, a ver, hagamos un dibujito, ¿cierto? Esta es la función. Aquí alcanza el máximo. ¿Cómo tiene que ser la derivada antes y después del 1? Antes. Desde la izquierda creciente. ¿Cierto? F' de 1, pero por izquierda es... ¿Qué signo tiene? Creciente. Positivo. Positivo. ¿Y la derivada después del 1? Negativo. Negativo. Entonces, miren, aquí está el 1, aquí está el 1. En esta, antes del 1, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. ¿Y después del 1? Positivo. Entonces esta no puede ser, ¿no? No, pues. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque como tenemos un máximo en 1, la derivada antes de 1 tiene que ser positiva. Y esta antes del 1 es negativa porque está abajo. ¿Sí? Ya. Tiene que ser esta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es antes del 1? Positiva. Positiva. Creciente. Positivo. Positiva. Ya. Entrega números positivos. Y después del 1, ¿qué valores entrega? Negativos. Entrega negativos. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? ¿Lo puede repetir, profe? ¿Sí? Ya, primero, como en 1 tiene un máximo, ¿sí? La derivada en 1 tiene que ser 0. Entonces, aquí nos están presentando tres gráficas. Y nos preguntan, ¿cuál es la gráfica de la derivada? ¿Sí? O cuál calza con la descripción. Entonces, la derivada tiene que pasar por 1,0. ¿Sí? Entonces, esta ya no puede ser, porque pasa por el 1,1. ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, estas son las gráficas, pero de la derivada, no de la función. ¿Sí? Ya. Después, aquí hice un esquemita. A ver, voy a achicar un poco esto, ahí sí. Ahí sí. Hice un esquemita, ahí. Un máximo. ¿Qué tiene que pasar con las derivadas a los lados? Antes del... El lado ¿Mm? izquierdo debe ser positiva Y y al el lado lado derecho negativa. ya, pues entonces,
en esta, al lado izquierdo del 1, ¿la derivada es positiva o negativa? Mira, entrega valores positivos. Pues te entrega el 1, te entrega el 2, te entrega el 3. Sí, porque esta es la derivada, no es la función. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Esta es la derivada. Entonces, esta curva, ¿cuándo es positiva? ¿Cuándo es positiva? ¿Cuándo una Antes del función es 1. positiva, chiquillo? Profe, no lo. Entrega valores positivos. Por ejemplo, esa. ¿Dónde es positiva? La parte de arriba, de A hasta B, Ya está bien. ¿Dónde es negativa? 3AB de B a C. debe ser. Ya, pues, estoy pidiendo que hagan lo mismo, el mismo análisis acá, Del menos infinito hasta el 1, ¿cierto? Antes del 1 es positiva. Después del 1 es negativo. negativa. Es negativa. Antes del 1, derivada positiva. Después del 1, derivada negativa. Ese es, po, ¿sí? Miren esta gráfica. ¿Qué es lo que estaría representando en 1? Miren, esta. F' en 1 vale 0. A la izquierda, Una al revés, esa Mínima. cóncava hacia arriba, con un mínimo. Un mínimo. mínimo, Un ¿cierto? mínimo Porque local. a la izquierda, ¿qué signo tiene? A la izquierda de 1 Negativos. y a la derecha de 1. Positivo. Entonces, en este caso, una función que antes del punto es decreciente y después del punto es creciente, ¿qué punto sería el 1? El Un mínimo. mínimo local. Mínimo, ¿cierto? Si yo les digo lo siguiente, esta es la gráfica de la derivada de una función. ¿Cuáles son los puntos críticos de la función? Mm. 4 y menos 4. Entre 4 y. No, entre el menos 4 y el 0. No, Ah, no. Menos 4 y. Pasadito el 0 por ahí. El menos 4 y el 4 nomás. No, pues sí, la derivada, profe. Perdón. ¿sí? Sí, 4 y 4. ¿Qué significa esto? El punto donde la derivada es 0 o donde no hay derivada, esa cuestión. Exacto, ¿cierto? Entonces, si esta es la gráfica de la derivada, ¿cuándo la derivada se hace 0? Ahí, pues, ¿cierto? Ahí, menos 4 y 4. Unos 4 y 4. Ya, ahora la pregunta. ¿Cuál es la ¿Y naturaleza? en cero? ¿O no? ¿Cuál es la naturaleza de los puntos críticos? Veamos con x igual a 4 primero. Que cambia como la función un poco. O hay como un cambio. Ah, cambio la pendiente. Cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo. Eso es lo que hay que buscar, pues, chiquillos. Miren, en el 4, si me gano a la derecha, ¿qué signo tiene la derivada?
Positiva. Positiva. Positivo. Si me gano a la izquierda del 4, ¿qué signo tiene? Negativa. Entonces el punto, ¿qué sería? Máximo o mínimo o Un nada. mínimo. ¿Un mínimo? Un mínimo. F tiene un mínimo. ¿Cierto? Porque miren, antes del 4 es decreciente, va así. Después del 4 es creciente, va así. ¿Qué es lo que formamos en el punto? ¿Es como un punto de inflexión o no? No, es un mínimo. Porque antes del punto, la función, ojo, no la derivada, la función es decreciente. Aquí está. Después del 4, como la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, si decrece antes del 4, llegamos al 4, aquí vale 0, y después crece. ¿Qué vendría a ser el punto? Sí, yo creo que se están confundiendo al mirar esta gráfica. ¿Sí? Generalmente se confunden en eso. Esta es la gráfica de la derivada. Entonces, antes del 4, las imágenes son negativas. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí, este es negativo. Después del 4, las imágenes son positivas. Entonces, eso, pues antes del 4 es decreciente, después del 4 es creciente. Ahí está el 4. Antes del 4 es decreciente, después del 4 es creciente, la función. O sea que el punto es un mínimo. ¿Qué ocurre en menos 4? Un máximo local. No, Pareciera como un punto de inflexión. no te entendí nada. ¿La Miren derivada no antes. existe o no? No, no es eso. Antes del menos 4, las imágenes, ¿qué signo tienen? Negativo. Y después del menos 4, Negativo. negativo también. ¿Qué pasa ahí? Cambia la concavidad, ¿no? Exacto, lo que está cambiando es la concavidad. O sea, x igual a 4 sería punto de qué tipo? De inflexión. De inflexión. Ya no puede ser ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque los máximos y mínimos tiene que haber un cambio de signo. ¿Sí o no? Miren los problemas que vimos antes. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, este no. Antes. Aquí. ¿Por qué este punto era máximo? Porque pasábamos de positivo a negativo, ¿cierto? O sea, iba creciendo y después iba decreciendo. ¿Sí o no? Acá, ¿por qué este punto era mínimo? ¿Por qué era mínimo?
Porque cambiaba. Cambiaba de menos a más, o sea, cambiaba de ser decreciente a ser creciente. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que pasó en este ejemplo? Pasamos de negativo a negativo. ¿Sí? En ambos casos tenemos imágenes negativas. Entonces el punto no puede ser punto ni de máximo ni de mínimo. ¿Sí? Profe, Dígame. eso lo podemos ver así como una onda cuando la onda sube y cambia de signo y después baja y cambia de signo de nuevo. O sea, es un caso particular, el caso de las ondas. Profe. Profe, en Dígame. el certamen se va a poder como pasar a la siguiente pregunta sin responder la anterior. No sé. Siempre se puede, creo. Es que en la esquinita de arriba sale como para cambiar de pregunta. En la esquina de arriba Sí, es que izquierda. igual te entendido que se podía porque a veces no me da un Ya voy a resultado y pasaba al preguntarle. siguiente. ¿Mm? Pero una amiga de otra sección, o sea, de otra carrera, me dijo que su profesor le había dicho que ya no se iba a poder hacer eso. Así que por Ah, eso puede pregunté. ser porque lo hayan dicho y yo no estaba. Que las reuniones son más fome. Profe, así es difícil. Ya, Eh, gracias, profe. Buenas. Una vez uno no sabe qué responder en una, entonces salta otra y va respondiendo así. Voy a Y, consultar eso. y como que te obligan a responder la misma, igual es como Mm, hacer que te equivoqué, por así decirlo. sí. Voy a ver qué onda. De ahí le voy a mandar un correo al coordinador, si yo no coordino. Profe, Dígame. ¿y va a haber una pregunta de desarrollo al final o no? No, desarrollo no va a haber. O sea, igual van a haber, ojo, hay diferencia. Pregunta de desarrollo en donde ustedes tengan que hacer no va a haber, pero sí van a haber problemas con enunciado, ¿sí? Solo que va a aparecer la opción entre las alternativas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el mismo que hicimos en la mañana. ¿De dónde está? Este. Va a aparecer esto, simplemente. ¿Sí? Entonces, problemas con desarrollo sí van a haber, pero no problemas que ustedes tengan que desarrollar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Veamos los problemas de optimización, que esos me tienen un poco, no estresado, pero apurado. Que al final es más o menos lo mismo, solo que hay que plantear ecuaciones y después utilizar la teoría de máximos y mínimos. ¿Sí? Hagamos el 1, el 2 es más o menos lo mismo. Dice, de todas las parejas de números reales cuyas componentes tienen suma S dada, ¿sí? Encontrar aquella para la cual el producto P de las mismas es máximo. Entonces tenemos, primero que todo, parejas de números. ¿Sí? Pongámosle letras. ¿Qué letras quieren ponerle? QRS. Son parejas nomás, sí, pues. Son dos. Una pareja son dos, ¿o no? A ver, no. Ya, A, B. Y X. Sí, igual puede ser X y Y, da lo mismo.
ya, cuyas componentes tienen suma S, o sea, A más B vale S. ¿Sí? Que es dada, ¿sí? El S es un número conocido, se supone. Encontrar aquella combinación de A, B, para el cual el producto P entre A y B es máximo. Ya, eso están pidiendo. A más B es igual a S. Ya, de esa ecuación, yo puedo despejar una, ¿cierto? La A o la B. Cualquiera, digamos, B es igual a S menos A. ¿Ya? Ojo, el S es un número conocido. ¿Ya? Si reemplazo esto acá, ¿qué me queda? A por S menos A. S menos A. Entonces, fíjense lo que logramos tener. Logramos que P, que o sea, el producto, esté en función de A. ¿Sí o no? Claro. Ya, ¿y qué es lo que me están preguntando? Que el P sea máximo. ¿Cómo le encuentro un máximo a P? ¿Qué hacemos primero? Derivar. ¿Cuál es la derivada? Si quieren esto lo escriben así, ¿ah? ¿Regla de la cadena? No, más fácil. Ah, Ese es un mejor. número. S Claro. y menos 2A. ¿Cuándo esto es 0? ¿Cuándo A es 0? Cuando A es No. No es 1. medio S. No. Despéjenlo. Cuando A vale S medio, ¿sí o no? Si lo despejan. Sí. Ya, la pregunta del millón. ¿Eso será mejor dicho, P alcanzará un máximo ahí o será un mínimo o no será nada? ¿Cómo es la segunda derivada de P? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Y ese qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. Si la segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? Ir cóncava hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. Entonces, ¿el punto qué es? Un máximo. Entonces, P alcanza un máximo en S medios. ¿Sí? Este máximo, ¿de qué tipo es? Global. Global. ¿Por qué global? Por el que es cóncava la función hacia abajo. Justamente, ¿cierto? Fíjense que de hecho esto es una parábola, ¿sí o no? Cámbienle la A por X. ¿Es una parábola? ¿O no? Sí, profe. ¿Y que es cóncava Sí. para dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces el máximo es un máximo global.
¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuál es el... ¿qué nos preguntan? Encontrar aquella combinación para la cual el producto P de la misma es máximo. Ese es el A. ¿Cuál es el B? Es S menos el A, ¿por cierto? ¿Cuánto es S menos S medios? Ese medio. Entonces, esa es la combinación. ¿Ven? ¿Cuál es el producto máximo? Eso, si eso es lo que estábamos maximizando. Este es el A y este es el B. Ahí está. Ya, yo en lo personal lo hubiera hecho primero hacerlo con un número y después haberlo hecho con una letra simbólica, como el S. Bien, este ejercicio es súper completo, así que esto lo vamos a ver en detalle. Dice, se desean construir cajas de cartón sin tapa, sí, acá está la caja, partiendo de cuadrados de lado 40, sí, aquí está. ¿Sí? A lo que se le recortan las esquinas como indica la figura, ¿sí? O sea, se le recorta esto, se le recorta esto, se le recorta esto y se le recorta esto. ¿Se entiende o no cómo se está armando la caja? Después esto pasa para acá, Sí. esto pasa para acá, Sí, Sí, profe. profe. ¿sí? Entonces básicamente estamos haciendo esto. A ver si puedo... Estamos volándole ese cachito, ¿cierto? Y eso con las 4 esquinas. Y después la estamos juntando. ¿Sí? Pegamos estos dos. Determina la longitud de X de los recortes para que el volumen de la caja sea máximo. Así como también el valor de ese volumen máximo. Ya, entonces, ¿cuál es la pregunta? Nos están preguntando cuál es el X que hace máximo el volumen. Y después nos preguntan por el volumen en sí. ¿Sí? Entonces, primero que todo, el volumen. ¿Cuál va a ser? Pensémoslo un poquito. ¿Cuál es el volumen de una caja? Largo por ancho por alto. Al cubo. Eso sería esfera Base cuadrada. por Base por altura por alto. El área de la base Largo por ancho por largo. alto. ¿sí? Y el largo por el ancho es el área de la base, ¿sí o no? Área por altura. Ahora, esta área, ¿cuánto es?
La pregunta es, ¿cuánto mide esto? 40 menos 2x. Menos, ¿Mm? 40 menos 2. 40 menos 2x. Ya. ¿Y esto? 40 También. menos 2. O sea, iría 40 así. menos 2x. Ya. Y última pregunta, ¿cuál es el alto de esta caja? Si esta X. solapa X. X, ¿cierto? Que sería esto. Porque esta, como les decía, se dobla hacia arriba. Entonces el alto es esa medida. Entonces, fíjense que el volumen quedó en función de quién, De X. de X. Entonces podríamos perfectamente escribir B de X. ¿Sí o no? Ese es el volumen. Siguiente pregunta. ¿El X puede ser cualquier número real o está restringido a algún intervalo? Tiene que ser La caja. menor a 40. Ya, sí, tiene que ser, vamos bien ahí, menor o igual De que hecho, 4. menor a 20. Menor a 20, no sé. Bien, eso. Considerando que son dos lados. Sí. Fíjense que lo más que puedo recortar es ahí, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo más que puedo recortar. Que sería un X igual a ¿cuánto? A 20. A 20. Entonces, eso. X es menor o igual que 20. ¿Y por abajo? No sé, 1 milímetro. No sé. 0, pues no 20. sacarle nada. ¿Cero? Una caja Ah, de claro. altura 0. ¿Sí o no? Sería una lámina nomás, por el mismo cartón. Entonces, fíjense que esta función, volumen, tiene un dominio acotado, como el problema que hicimos en la mañana. Entonces, si yo quiero encontrar un máximo, ¿qué tendríamos que hacer? Ya, lo típico, primero, encontrar la derivada, ¿sí o no? Derivada. Ya, ¿cómo derivamos esa función? Aquí hay un producto, Tenemos un producto. ¿sí? La ¿Cuál era la regla primera, del producto? la primera derivada por la segunda sin derivar. Y la segunda derivada por la primera sin derivar. Sí. Entonces, la derivada de la primera, de esta, ¿cuál es? Derivamos la potencia, ¿sí o Por no? 40 menos 2x. Ya, y esto multiplicamos por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? Menos 2. Menos 2. Ya. Multiplicamos por ¿cuánto? ¿Qué nos falta ahora? La segunda sin derivar. La X. La segunda sin derivar, justamente. Entonces, derivé la primera y ahí está. Mantuve la segunda. Más. ¿Cuál es la otra? La primera sin derivar, creo. Sí. Y la primera sin derivar. Por la segunda derivada. ¿Cuál es la Uno. derivada de x? 1. 1. Mm. Listo. Si quieren desarrollamos, o sea, vemos si se puede hacer algo con esto. 40 menos 2x al cuadrado, que es esta. Y la otra es menos 4x 40 menos 2x. ¿Sí o no? Dos por menos 2, menos 4. El x y este término que se repite.
¿Podemos factorizar? Por 40 menos 2x. Justamente. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? Un 1 elevado a 2. ¿O no? O Si estoy factorizando por uno de estos, queda uno de esos, ¿sí o no? Sí. Ya. Menos. Después, menos. 4x. Y fíjense que queda bonito lo de adentro. ¿Qué puedo hacer ahí con el paréntesis? Se pueden quitar, ¿no? ¿Multiplicarlo? Subir. No, Quitar nomás. quitarlo, ¿no? Quitar. Hay que ir pura suma y resta. Digo, términos comunes. Exacto. Menos 2x menos 4x. Menos 6x. Ahí está la derivada. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuándo la derivada es 0? En 20. Ya, ¿cierto? Y 20. en 6 partido 40. ¿En 6 partido 40? Creo. 5. Es lo mismo. 40 partido por 6. Ah, O sea, 20 partido por 3. ¿Sí o no? sí, era. Confundí. Me confundí. Ahí tenemos. Sí, esos son los puntos críticos. ¿Sí? Ya. Ahora en la pregunta. Esos puntos, ¿qué naturaleza tendrán? Hagamos la tablita. Se hace 0. ¿Cuál va primero? ¿20 tercios o 20? 20 tercios. Ese es más chico, ¿cierto? Ya, el 40 menos 2x hace 0 en 20, ¿sí o no? ¿Qué pasa hacia la derecha? Es negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Y hacia la izquierda? Positivo. Yo. El otro, 40 menos 6x, ¿dónde se hace 0? 20 tercios. Para la derecha, O negativo. y para la izquierda, Positivo. ya. El producto de ambos, que sería la derivada. Ay, aquí le puse f, esto no es f, es p. Positivo por positivo, Positivo. y eso significa que la Positivo. función es Creciente. 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 Positivo por negativo, Negativo. y eso, Negativo. Decreciente. Decreciente. y después, Creciente. Positivo. Creciente. y entonces, ¿qué es lo que decimos con esto? Que en x igual a 20 tercios, b tiene un Máximo local. Máximo. máximo local. Y en 20, Mínimo. 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 un mínimo local. ¿Sí?
Ya. ¿Y qué habíamos dicho antes? ¿Qué pasa si la función está acotada a un intervalo? ¿Con quién hay que comparar? Los extremos. Con los extremos, ¿sí? Miren, voy a copiar la función para la otra página. Ya, primero, b de 20 tercios. 40 menos 40 tercios al cuadrado por 20 tercios. ¿Ya? No me interesa, después lo calculo si... 80 tercios. ¿Sí? No. Ah, bueno, la resta sí, pues. 80 tercios, pero después está al cuadrado. ¿Ya? Ahí está uno. ¿Cuánto es b de 20? 6.000. 6.000. Lo de adentro, 6.000 y algo. Ujú. ¿Cuánto es b de 20? Es 0. ¿Cero? Cero. 40, cero, pues si 40 menos 40, 0. Sí, 0. Ya. ¿Cuánto es b en los extremos? ¿Cuánto es b de 0? 40 menos 2x al cuadrado. 0. Va. Cero. 0. 0. Y el b de 20 ya lo tenemos. Lo calculamos recién. Justo dio la casualidad que caía un mínimo ahí. Y entonces, ¿en cuál se alcanza el valor más grande? ¿En cuál de los tres? 20 tercios. 20 tercios. 20 tercios. Pues entonces, el volumen máximo, concluimos ahora, máximo, se alcanza cuando x es igual a 20 tercios. En cuyo caso es... ¿Cuál es el volumen máximo? Ahí está. 6.400 partido 9. Por 20 tercios. Qué feo el número. A ver, ahí está la respuesta. 4,74 por 10 elevado a 3. Profe, se me fue el internet, no vi qué hizo ahí. ¿Evaluó los puntos? Sí, porque, a ver, acá nosotros sacamos el máximo local y mínimo local. ¿Sí? Sí, si está ahí, Ya. iba bien. Y después lo único que hicimos fue comparar con lo que pasa en los bordes del intervalo. ¿Sí? Porque estamos aquí, por cierto. Reemplazó Es la los función, puntos exacto. críticos y el que le dio mayor era el que... Justamente. Sí, porque estos dos fueron los que sacamos. Gracias, ¿Sí? profe. Y estos dos son los bordes del intervalo. Entonces este estaba repetido. ¿Para qué lo voy a calcular de nuevo? Y ahí en estos dos casos dio 0 y en este dio un número. Así que ese es el máximo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Entonces se dan cuenta que los problemas de optimización, al final, lo más complicado se podría decir es el principio. O sea, buscar la función que uno quiere optimizar y quizás restringir el dominio. ¿Sí? Profe, en ¿Ya? este ejercicio, ¿sí o sí hay que restringir el dominio o depende del ejercicio? Depende del ejercicio. ¿Sí? Ya. Porque, por ejemplo, en este uno se da cuenta que de partida uno no le puede recortar una cantidad negativa. Por ejemplo, siempre que estén trabajando con
cosas que no pueden ser negativas van a tener al tiro esa restricción. ¿Sí? Ya. Y lo otro también, pues no puedo recortarle más de lo que hay en la caja. ¿Sí? O sea, lo más que podría hacer es sacar 4 esquinas sin dejar ninguna cosa en la base. ¿Sí? Ya miren. 4 es estilo similar. ¿A qué me refiero con estilo similar? Que igual hay que hacer una restricción del dominio. Problema de finanzas. Dice, una empresa tiene capacidad de producir como máximo 15.000 unidades al mes de cierto producto. Ya, el costo total de producción C, ¿sí?, está dado por esta función, ¿sí?, donde Q es el número de unidades producidas en miles. ¿Sí? Entonces, primera cosa, la variable independiente es la Q, ¿sí Q o sería no? nuestra X. ¿Sí? La Q sería la X. Sí. Y la C sería la Y, o la F de X. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. ¿El Q tiene cotas? 15.000 como Sí, máximo. debe ser Pero Y el miren, mínimo será mayor que 0. 0, en miles. mayor que 1000. No. ¿Cuántos De miles son 0 15.000? hasta 15. Hasta 15. Ah, Sí, 15. porque Q está en miles. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos miles son 15.000? Son 15, ¿sí o no? ¿Y por qué 0 por abajo? Porque no puede restar, por así decirlo, o Exacto, ¿cierto? ¿Se hacer imaginan, cosas negativas. No se sé imaginan cómo. una fábrica que produjera unidades negativas? Yo produzco menos 10 computadores al año. No sé, o apruebo menos 3 cursos por semestre. No se puede, ¿cierto? Ojalá que no. No, pues no se Esperemos puede. que no. Podríamos restringir las notas de 4 a 7, profe. Claro. Sería buena opción, ¿eh? Ya, entonces, dice, determina la producción mensual de la empresa que minimiza el costo. ¿Ya? Siempre ustedes como ingenieros van a tratar de minimizar eso. ¿Sí o no? Y calcular ese costo mínimo. ¿Ya? Entonces, No, pero nuevamente, determina la eso de producción mensual que minimiza. ¿Qué nos están pidiendo aquí? ¿El valor de cuál? ¿Del Q o del C? Del C. ¿Del C? Sí. No, del Q. Aquí están preguntando por el C. Ah, dice ¿Sí o no? dónde y el otro cuál. Sí, Eso es exacto. lo que decía usted. Justamente. Lo primero es con cuántas unidades, por ejemplo, no sé, al producir 7.000, yo minimizo el costo. Pero después que me están preguntando, ¿cuánto gasto al producir esas 7.000 unidades? ¿Sí? ¿Se entiende, no? sí, Ya. Derivada. Derivamos con Pero respecto a quién? Ah, Q. A Q, ¿cierto? Esa es la variable. ¿Cuál sería?
Q. un cuadrado. Q cuadrado. ¿sí? O Q cuadrado. Bueno, 15Q menos 15Q más 36. 15Q. Ya, bien, esa es la derivada. Factorización, ¿admite o no? Intentémoslo. Parece que no. No, parece que no. 12 por 3. O sea, Súper, bien. pero así con los negativos. Sí. Sí, pues no, te entiendo el... ¿Sí o no? Menos 12 por menos 3 son 36 positivos, menos 12 menos 3 son menos 15. ¿Sí? ¿Cuándo es cero el costo o la función costo? En 12 y 3. En 12 y 3. Exacto, ¿cierto? En 12 y en 3. ¿Cómo nos quedaría nuestra tabla? ¿Cuáles son los factores, primero que todo? Son, ¿Dónde se hace 0? El 12 y el 3. Q menos 12. exacto. Y aquí coloquemos al tiro la derivada. ¿Cuál va primero? ¿3 o 12? El 3 3, por cierto. Ya, Q menos 12, ¿se hace 0 en? en 12. Después del 12, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. ¿Y antes? Negativo. Negativo. Ya. El otro, Q menos 3, ¿dónde se hace 0? En el 3. Después del 3, Positivo. Positivo. ¿y antes? Negativo. Ya. ¿Negativo por negativo? Positivo. Negativo. Creciente. ¿Para arriba o para abajo? Creciente. Para arriba. Ya. Después, entre el 3 y el 12. Negativo. Negativo. ¿Y eso significa? Decreciente. Después del 12, Positivo. o sea, Creciente. ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un Máximo o no me acuerdo. máximo o mínimo. ¿El Mínimo. costo Parece que se era maximiza o se la No minimiza? queremos gastar tanto. minimiza, mínimo. No queremos gastar por el mínimo. Justamente, ¿cierto? ¿Se El imaginan después costo mínimo. llegan a una Pero si empresa quiere, y ustedes maximizan el costo? pero si quiere gastemos, vámonos por el Para máximo. afuera. Para afuera el tiro. Ya. Entonces, en Q igual a 3 tenemos un máximo local. Máximo. Y en Q igual a 12 tenemos un Mínimo. mínimo local. Mínimo. Ya. Y si yo quiero el mínimo global, Hay que evaluar en como en 0 o una cosa así. Extremo. en los extremos, C de 0, C de 15 y C ¿de qué? Para 20. compararlo. ¿De 20? Ah, perdón, de 12. De 12. De 12. Profe, pero ahí no se puede deducir que el extremo derecho va a ser mayor si la pendiente es positiva. Sí, súper bien. Buena observación. Fíjense, si de aquí la función empieza a crecer, Para ahorrarse ese paso. exacto, de aquí la función empieza a crecer, en el Q igual a 15, ¿podemos alcanzar un mínimo? No, porque crece, No, ¿no? pues, ¿cierto? Entonces, súper buena observación. Este no es necesario si se dan cuenta de ese detalle. Décima. ¿Sí? Entonces, Muy ¿cuáles son bien. las dos posibilidades? En 0. Evaluar. ¿Cero
o 12, ¿sí o no? ¿Cuánto es 0? Q de 0, C de 0. 36. No, 81. 81. Ah, la de 81. arriba. Ah, está bien. ¿y cuánto será C de 12? Puta que fome, a ver, déjenme. Hay que calcular. Según yo da mucho. El No, 0 nomás. a ver, voy a poner. Según yo da mucho porque el 15 medio no va a subir tanto. O igual podría ser. No, igual puede ser porque el 15 es más grande que el 12. Bueno, no sé, veamos. Ahí en 15, menos 1080 me dio en menos 15 dividido en 2Q. Eso es lo bueno de tener. Escribe en una calculadora todo eso nomás al tiro. Sí, sí, eso vamos a hacer. A ver. Anda. Era 1/3 por Q cubo menos 7.5 por Q cuadrado más 36 por Q más 81. Ya. C de 0 vale 81 y C de 12 vale 9. Ya no es. ¿Sí? Si quieren comprobarlo, lo meten a la calculadora nomás, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál es más chico? C12. C de 12. Entonces la pregunta es, ¿con cuántas unidades minimizo el costo? 12.000. ¿Con cuántas? Con 12.000. Con 12.000, justamente, con 12.000 unidades minimizamos el costo. ¿Y cuál es el costo mínimo? C estaba en miles. 9, Aquí este 9 es 9.000 eran 9. dólares. 9.000 dólares de costo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que los problemas de optimización, cuál es la única complejidad con respecto a lo que estábamos haciendo antes? Podría ser, Restringir el dominio. por ejemplo, esto, ¿cierto? Y eso implica que nosotros tengamos que hacer un análisis al final con los bordes. Es lo único. ¿Sí? ¿Queda claro, no? ¿Alguna duda, chiquillos? Se entiende, yo al menos. Profe, se comprende. Algo así como que parecido igual puede, obviamente, no ¿Cómo? puede salir en la prueba. Sí, pues algo parecido. Algo así que tengamos que, algo parecido, claro. Sí. A ver, ¿cuál más puede ser?
Podría ser el de la ventana o el del edificio de n pisos. Costo medio. Eso mismo. Ya decían por qué vamos a alcanzar a hacer uno solo. 5 o 7. 5. Ya. 5. Dice, el costo total C de construcción de un edificio de n pisos es el que está dado por C de n igual a 2n cuadrado más 300n más 320. ¿Sí? Entonces, primero, expresa el costo medio por piso en función de n. ¿Qué será el costo medio? ¿Se puede interpretar como un punto de inflexión? No. Es más simple que eso. Un promedio entre el mínimo y entre un mínimo y un máximo. Tampoco. Si yo les digo, a ver, El, que 10 lápices me el máximo, cuestan... un máximo, un mínimo. No. Que 10 lápices me cuestan 1.700 pesos. En promedio, ¿cuánto me costó cada uno? 170. ¿Y cómo sacaste ese cálculo? 170. Dividir los lápices en el total. El precio. Sí. Eso, pues. Entonces, eso es, pues. El costo partido del total de pisos. Que sería 2n cuadrado más 300n más 320. Todo eso partido por Dividido en n. n, ¿sí? ¿Cuánto nos da si hacemos la división? 2n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como hay suma, podemos dividir cada uno por n. ¿Sí o no? Sí. 2n más 300 Y más 320 dividido en n. 320 dividido en n. Ahí está lista la primera. B. Calcula el número de pisos a construir para que el costo medio sea mínimo. ¿Qué función tenemos que derivar? La que sacamos. La que sacamos. la ¿cierto? primera. La del costo medio. La del costo medio, ¿sí? Porque eso es Tenemos lo que que encontrar queremos. dónde el costo medio es mínimo, una cosa así. Ahora, esta función, sacarle el mínimo, eso es. Porque se calcula el número de pisos a construir para que el costo medio por piso sea mínimo. ¿Sí? O sea, esta función quiero que tenga mínimo. ¿Cuál es la variable a todo esto? Primera pregunta. ¿Cuál es la N. x? La n, N. ¿cierto? Ya. Derivada de 2n con respecto a n. 2. 2. Derivada de 300. 0. 0, ¿cierto? Derivada de 320 partido por n. Regla de la división. Sí, podría ser, pero es más simple todavía. Menos 1. Esto es 320 por n a la menos 1, ¿sí o no? ¿Y cómo se derivan las potencias?
Pasamos el exponente multiplicando Pasaba Exponente. y restamos 1. Esa es la derivada. Ya, ahí está. Restricciones para el n. ¿A alguien se le ocurre? mayor que 0. ¿Mayor estricto o igual? Mayor estricto porque si no, no cuento. Yo digo que mayor. Ah, la división por 0 no existe. No puede ser 0. Ya. Estricto. ¿Alguien tiene una mejor restricción? Esa sirve, pero hay mejores. Naturales. 320. Bien, esa era, naturales. N es un número natural. ¿Por qué un número natural? Porque no tenemos, o sea, en este no tenemos un límite de Claro, entero, ¿cierto? se puede decir, Piso, y dos no tiene que ser pisos. 0. Ya, claro, no puede Son números ser enteros. un edificio de 0 pisos, no tiene sentido, ¿cierto? No estoy haciendo nada. 3,5 pisos. Y los pisos tienen que ser un número entero positivo, o sea, natural. No puedo hacer un edificio de 4 pisos y medio, ¿sí o no? O de pi cuadrado piso, no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, el problema no nos pone una restricción por arriba, o sea, podríamos perfectamente hacer un edificio de 50.000 pisos, ¿sí? Porque en ese sentido no nos están poniendo límites. Obviamente uno sabe que no se puede, pero el ejercicio en sí no está poniendo un límite por ese lado. Ya. Ahí está. 2 menos 320 partido n cuadrado. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto igual a 0. 0. ¿Sí? 2 menos 320 partido en n cuadrado igual a 0. El ¿Cuándo pasa n esto? cuadrado puede pasar multiplicando arriba, ¿no? Sí, despejémoslo y ahí vamos a verlo igual a 360 partido n cuadrado. O sea, n cuadrado es igual a 180, ¿no? ¿Por qué? Sí, Va, 360, 320, perdón. 360. 320. Lo escribí mal, sorry. 320. Y 320 partido en 2, 100. 160. 160. Ya. ¿Cuánto vale n? Raíz de 160. ¿Cuánto es eso? 40. No. Eso es 1600. Aproximadamente 12 puntos. 160. 12.64. Ya, y aquí viene un poco de interpretación. ¿Qué habíamos dicho del n? Que tenía que ser natural. Entonces, ¿qué opciones hay para el n? Se aproxima Que sea 12 a o que sea 13 o a 12. 12 o 13. ¿Y con cuál nos quedaremos? ¿Con 12 o con 13? Con el que Con esté 12. en el que esté más cerca, yo creo. Al 13. Buena pregunta, ¿no? ¿Con cuál quedarse? Yo creo que con el 12 porque ahí tendríamos 12 enteros ya y para el otro nos faltaría. Ya, pero no perdamos el foco del problema. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tener más.
No, en el problema, ¿qué es lo que pide? Costo promedio, vale, el costo medio por piso sea mínimo. Entonces, Dos, eso entonces. es lo que tenemos que hacer. Evaluar en estos dos y quedarnos con el que entregue menor costo. ¿Sí? Ah, pero ahí obviamente va a ser el 13 porque va a estar dividido por un número más grande. Es que no es tan así siempre, porque ¿qué pasa si ¿O la no? función de repente se pega un salto? O ahí va a haber que reemplazar la n por 12 y más de eso dividirlo en 12. Habría que evaluar. Es que eso, hay que evaluar nomás, pues, si no queda de otra. Porque en este caso ya sí es como evidente que va a ser el 13, pero en otros casos no es tan evidente. ¿Ya? Entonces, voy a escribir aquí. Lo escogemos. Verificando que CM sea menor. ¿Sí? Ya, pero eso preocupémonos después. Hagamos nuestro análisis. Este punto, ¿es un máximo o es un mínimo? Porque eso no lo hemos dicho todavía. Máximo. ¿Máximo? ¿Cómo va a ser máximo? Bueno, mínimo. Si queremos minimizar, pues sí o no. Minimizar el punto. No lo había pensado de otra forma. Ya miren. ¿Cuál es la? Este lo vamos a hacer con la segunda derivada, que sale más fácil. ¿Cuál es la segunda derivada? Sería más 320 elevado a... Más 320 dividido en n elevado a 3. Dividido en n elevado a 3. 640, 640 N elevado a menos 3. n a la menos 1. en a la menos ¿cuánto? A la menos 3. Sí, porque Va a esto la menos tenemos, 3. ¿cierto? Porque hay que restarle 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Ya, y si n es natural, ¿qué signo tiene esto? Positivo, mayor que 0. Negativo. Positivo mayor que 0. Mayor que 0. Va, Ya. mayor que 0. Y si la segunda derivada es positiva, el punto Es creciente. es cóncava hacia arriba. La función. Perdón, cóncava hacia arriba. Y si es cóncava hacia arriba, punto, ¿qué tipo es? Tiene un mínimo. Mínimo, ¿cierto? Entonces, es decir, en n igual a 12,64 alcanzamos un mínimo local, ¿sí? Ya. Ahora lo que hay que hacer es CM de 12, CM de 13 y ver con cuál de los dos da menos. ¿Ya? 2n más 300 más 320 partido por n. Lo voy a hacer al tiro. N más 300 más 320 partido por n. Bien, con 12 da 350,67 y con 13 350,62. Miren la diferencia. ¿Fue cuánto? Casi nada. ¿En cuál se alcanzó el mínimo? 13. 13. El costo mínimo medio por piso es 350,62. ¿Qué unidad tenía esto? No me acuerdo. En miles de dólares.
Ah, pero piden el costo total. No piden el Profe, ¿por qué? ¿Mm? ¿Qué me iba a Eso, ¿por preguntar? qué aparecía 4 millones ahí? Si Decía. no es que aquí piden el costo total, no el costo medio. ¿Sí? El costo total es esta. Lo reemplazamos en esa, ¿no? Entonces. Sí, pues, no, el n igual a 13 se reemplaza, pero en esta. Sí, porque miren, dice, calcular el número de pisos a construir para que el costo medio por piso sea mínimo. Eso dio 13. Está listo. ¿Sí? Y después no nos preguntan por el costo medio por piso, nos preguntan por El total el en la costo función. total. ¿Sí? En todo caso, nosotros sabemos que ¿cuánto es el costo total? Si lo despejamos. Función de n, ¿no? N por el costo medio. O sea, esto por 13. Y por 1000, obviamente. Porque está en miles. ¿Ya? Ahora, si se quieren evitar esa parte, simplemente toman el 13 y lo reemplazan en esa función. ¿Sí? Ahí no tienen que pensar casi nada. Bueno, y le agregan los 3 ceros correspondientes. ¿Ya? Me Ya, da que chiquillos. da ¿Mm? 558, profe. ¿Ahí da? Ahí sí da, profe. Ya. Ya, pues chiquillos, eso sería todo. Y todo de todo, porque ya esta es nuestra última clase. Oh. Oh. ¿Quién lo dice? Oh.